Continuamos con el documento donde se exponen los planteamientos teóricos de Nelson y Venter en cuanto al análisis evolucionista de la empresa. En este sentido vamos a revisar un concepto que es fundamental para este enfoque, el cual es el concepto de rutinas. Antes que otra cosa, ¿qué vamos a entender por rutinas? Los autores mencionan que son aquellas características que persisten en los organismos y determinan su posible comportamiento ante el medio ambiente. Otra cuestión importante de las rutinas es que éstas se pueden heredar a los organismos del mañana, ¿no? Entonces dice aquí, los organismos del mañana se generan en los de hoy y que también las rutinas son seleccionables, porque aquellos organismos que cuentan con una serie de rutinas se desempeñarán de mejor manera que otros. Por lo tanto, ¿no?, la rutina se hace sumamente importante a lo largo del tiempo. En este sentido, si lo trasladamos al análisis de la empresa, las rutinas van a ser todas aquellas características de la empresa, las cuales van a estar presentes en un amplio rango de actividades. Los autores comentan que pueden estar presentes desde prácticas técnicas para producir prácticas productivas. Dice, pueden haber rutinas ya establecidas respecto a cómo se va a producir, si hay un procedimiento para contratar, para emplear, para comprar a proveedores, cuáles van a ser las políticas de inversión, cuáles son las políticas de venta, cuáles son las políticas para invertir en el extranjero, cuáles van a ser las políticas para la diversificación. Estamos hablando que son elementos que la empresa o las rutinas que están detrás de todas estas situaciones les van a permitir o le van a permitir a la empresa funcionar en el día a día y también tratar de enfrentarse a este medio ambiente. Entonces, una cuestión importante que señalan los autores es que no todo el comportamiento de la empresa puede incluirse dentro del concepto de rutina. Dice, porque existen elementos estocásticos, ¿no?, que dan lugar a patrones de comportamiento que no son regulares ni predecibles. Entonces, cuando estamos hablando de rutina, estamos hablando de cierta predecibilidad. Es decir, entonces, la empresa, para realizar una política de inversión, tiene una serie de estatutos que le permiten enfrentar ese reto de una política de inversión. Esas son las rutinas. Si las rutinas juegan el rol de los genes en la teoría evolucionista, y su función es permitirle, ya sea a la empresa, bueno, aquí dicen los autores a los organismos, pero le permiten a la empresa resolver problemas. Recuerden que eso es uno de los factores más importantes de la empresa. La empresa resuelve problemas, ¿no?, problemas técnicos, problemas tecnológicos, problemas innovativos en un medio ambiente cambiante e incierto. Entonces, estas rutinas le permiten a la empresa, operar de una forma más o menos predecible y regular. Entonces, una rutina va a ser un patrón estable de comportamiento y se vuelve rutina cuando un comportamiento se repite, ¿no? Se repite una y otra vez hasta que ese conocimiento, ese comportamiento queda imbuido dentro de las características principales de la empresa. Entonces, si la repetición de un procedimiento, de un comportamiento, los capacita, en este caso capacita a la empresa para reducir la complejidad de las decisiones individuales. Y cuando este comportamiento se automatiza, se hace parcialmente tácito. En este sentido, dice, actos rutinarios se van acumulando en conocimientos y habilidades y se genera una memoria organizacional. Esto lo vemos, ¿no?, dice, al interior de una organización
se resuelven problemas mediante patrones estables de comportamiento. La repetición de estos comportamientos o de estos procedimientos va a disminuir la complejidad de las decisiones individuales. Es decir, la empresa no tiene que buscar en el momento, en su día a día, cómo va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya existen ciertos patrones de comportamiento que le han permitido a la empresa continuar a lo largo del tiempo. Entonces la empresa se encarga de repetir esos procedimientos y disminuye la complejidad de las decisiones individuales que se tengan que tomar al interior de la empresa. En ese sentido, el tiempo automatiza estos comportamientos, los vuelve rutinas y las vuelve parcialmente tácitas. ¿Por qué? Porque quedan imbuidas, quedan aprendidas de tal forma que los individuos dentro de las empresas prácticamente lo hacen, las ejecutan ya sin pensar de una forma tácita, como dicen los autores, ¿no? Entonces, estas rutinas van generando conocimientos, van generando nuevas habilidades y a lo largo del tiempo se van a convertir en la memoria organizacional de la empresa, que no es otra cosa que aquellas características funcionales relativamente durables. Son características que le permiten a la empresa funcionar. Ahora, estas rutinas las podemos clasificar de acuerdo a su importancia. Los autores comentan que las rutinas pueden ser de 3 clases. Las primeras van a ser las rutinas operacionales. Es decir, son todos aquellos comportamientos que están vinculados con procesos de operación estándar, con procesos de operación rutinarios. En este sentido, estas rutinas van a delimitar y van a definir cómo se produce dentro de la empresa, cuánto se produce bajo diferentes circunstancias, dado un stock de planta, dado el equipo, dado otros factores de producción, dice aquí que no se pueden modificar en el corto plazo, dado una demanda existente. Entonces, son rutinas que sustentan los procesos de operación diarios, normales. Existen también otro tipo de rutinas que se les conoce con el nombre de rutinas de comportamiento de inversión. Estas rutinas son políticas, son comportamientos que establecen cómo se va a modificar periodo a periodo el stock de capital. Es decir, determinan este comportamiento de inversión de la empresa y van a tener una función muy importante en el sentido de si la empresa crece o no crece. Todo esto medido en función del stock de capital. Y también van a gobernar su función de beneficios y tal vez otras variables. Entonces, la empresa para crecer tiene que invertir. Y la empresa cuenta con rutinas que le van a permitir tener patrones estables de comportamiento dentro de esta lógica de inversión o de desinversión, como también lo comenta el autor, porque periodo a periodo el stock de capital puede aumentar pero también disminuir. Y entonces la empresa puede crecer o no crecer. Finalmente tenemos a las rutinas de búsqueda. ¿Qué vamos a entender por rutinas de búsqueda? Nos hablan que son procesos deliberados que implementa la empresa para buscar mejores formas de hacer las cosas. Esto es muy interesante porque cuando nosotros revisamos las rutinas operacionales y las rutinas de comportamiento, esos patrones, de inversión, perdón, esos patrones de comportamiento que están detrás de las rutinas, le permiten a la empresa hacer las cosas, le han permitido a la empresa hacer las cosas y le han funcionado, por lo tanto, se repiten. Pero también mencionábamos que el medio ambiente es dinámico e incierto y no
todo aquello que te sirvió en un momento significa que te va a servir para enfrentar cambios en el medio ambiente. Por lo tanto, la empresa debe contar también con rutinas de búsqueda, ¿no? Con todas aquellas rutinas que le permitan modificar sus rutinas existentes y buscar nuevas. Y estas rutinas de búsqueda eh, van a estar fundamentadas en procesos de investigación y desarrollo y sobre todo de aprendizaje. Entonces, se establece todo un proceso para evaluar las rutinas corrientes y observar si ante estos cambios en el medio ambiente se tienen que modificar de una forma mínima o bien necesitan una modificación drástica o hasta un reemplazo. Entonces, estas rutinas de búsqueda, esta construcción de nuevos comportamientos se pueden convertir en rutinas y se pueden convertir en comportamientos predecibles. Dice, pero es muy interesante, dice, tienen un carácter no predecible. ¿Por qué? Porque en estas rutinas de búsqueda estamos diciendo que el medio ambiente está cambiando y estamos buscando patrones de comportamiento o un comportamiento que nos permita hacerle frente. Pero no sabemos si va a funcionar o no. Si funciona, ya es un conocimiento que se generó en la empresa. Si se vuelve a presentar esa situación en el medio ambiente, la empresa ya cuenta con un conocimiento de cómo resolvió esa situación. Por eso dice, estas actividades se pueden convertir en rutinas y se pueden convertir en predecibles, ¿no? Entonces, en este caso es muy interesante. Entonces, estos procesos de búsqueda donde se buscan modificar las rutinas existentes o descubrir nuevas técnicas de producción o mejorar las existentes, van a tener detrás un proceso de evaluación en función de los beneficios que se esperan alcanzar. Esto en el sentido de que tanto las rutinas operacionales como las rutinas de búsqueda van a tener efectos distintos sobre la generación de la riqueza de la empresa y también sobre la forma en que la empresa se apropia de esta riqueza dependiendo del ritmo en que esté cambiando el medio ambiente. ¿Cómo jerarquizamos este tipo de rutinas? Entonces, estas rutinas, ya vimos su definición, vimos la clasificación de las rutinas, pero también vamos a ver que las rutinas organizacionales, las rutinas de la empresa, se pueden clasificar o se pueden jerarquizar en rutinas de orden superior, de orden mayor y de orden menor. En las rutinas de orden menor encontramos a las operacionales. En las rutinas de orden mayor encontramos a todas aquellas rutinas de búsqueda y aprendizaje. Pero existe un grado más alto que estas rutinas de orden mayor, que son las rutinas de orden superior, que nos comentan los autores que son deliberaciones ocasionales en las cuales, ante cambios en el medio ambiente, es necesario cambiar la estrategia de la empresa y readecuar políticas que van a ser vitales para enfrentar el cambio en el medio ambiente, como son las políticas vigentes de investigación y desarrollo, si es necesario cambiar la técnica, si es necesario realizar innovaciones organizacionales. Entonces, estas rutinas son ocasionales, pero son necesarias cuando se tienen que hacer cambios drásticos a nivel de estrategia que van a permear, ¿no? Estos cambios en las rutinas de orden superior se van a sentir, van a tener una influencia importante en las rutinas de orden mayor y en las rutinas de orden menor, que son las operativas diarias. Entonces, es muy importante que se identifique que estos cambios en las estrategias de orden superior van a estar presentes en las rutinas de orden menor. ¿Cuándo van a ser necesarias estas rutinas? Los autores nos hablan de tres contextos. Dice, si el ambiente es relativamente estático,
La búsqueda de rutinas es innecesaria y su mantenimiento podría ser costoso. ¿Cómo entendemos este párrafo? Que si el medio ambiente en el cual se desenvuelve la empresa prácticamente no está cambiando, pues las rutinas de búsqueda, eh, las rutinas o la búsqueda para hacer nuevas cosas, para modificar las existentes, pues es innecesaria porque el repertorio de comportamientos con los que cuenta la empresa le permiten enfrentar este medio ambiente que prácticamente no está cambiando. Y mantener dentro de la empresa procesos de búsqueda puede ser costoso, lo que estábamos hablando hace un momento. Todo esto se hace para generar una riqueza y para que la empresa pueda apropiarse de esta riqueza. Entonces, estamos diciendo de un comportamiento que no es necesario en ese momento. ¿Cuándo se hace necesario un procedimiento o rutinas de búsqueda? Cuando las condiciones tecnológicas, cuando las condiciones regulatorias, cuando las relaciones competitivas a las que se enfrenta la empresa están sufriendo cambios rápidos, eh, cambios muy vertiginosos. Ahora sí, nos dicen los autores, si la empresa continúa con las mismas rutinas operacionales, eso puede ser muy peligroso, porque esas rutinas no necesariamente le van a permitir afrontar esas condiciones tecnológicas, regulatorias y competitivas en las cuales se están presentando tantos cambios. En ese sentido, las rutinas de búsqueda no es un si quiero, sino son una necesidad para enfrentar estos cambios en el medio ambiente. Y cuando estos cambios se hacen tan rápidos y tienen una dirección tan impredecible, las rutinas de búsqueda tienen que estar actualizándose frecuentemente, porque algo que la empresa decía me va a servir, no necesariamente le sirve, ¿no?, ante estos cambios tan dinámicos. Entonces, cuando el medio ambiente prácticamente no está cambiando, es estable, las rutinas de búsqueda son innecesarias y pueden resultar muy costosas. Pero cuando en el medio ambiente se están gestando cambios rápidos, las rutinas de búsqueda van a ser una necesidad. Y si estos cambios se hacen sumamente rápidos y tienen una dirección impredecible, las rutinas tienen que actualizarse de una forma frecuente. Entonces, en este mismo sentido del proceso dinámico de búsqueda y selección, es importante que nosotros identifiquemos que, cuál es la definición de un sistema dinámico estocástico. Los autores mencionan lo siguiente. Dice, en cada momento las características operativas corrientes de las empresas y las magnitudes de sus stocks de capital y otras variables de estado determinan los niveles de insumo y de producto. Es decir, ¿cómo entendemos esta primera parte que dice que las operaciones normales de la empresa junto con la magnitud del stock de capital con el que cuenta, dice, y otras variables de estado, de oferta, de competencia, de demanda, van a determinar los niveles de insumos que necesita la empresa para producir y los niveles de producto. Dice, junto con las condiciones de oferta y demanda del mercado, que son exógenas a la empresa, estas decisiones de la misma determinan los precios de mercado de los insumos y los productos. La rentabilidad de cada firma individual es así determinada. La rentabilidad opera a través de las reglas de inversión como la mejor determinante de las tasas de expansión y contracción de las empresas individuales. Entonces, ¿cómo entiendo la demás información que me están dando los autores? Entonces, la empresa busca en cualquier momento ser rentable, porque lo que motiva a las empresas es la obtención de beneficios positivos, no su maximización, como ya se mencionó en la primera parte de esta exposición,
que, contrario a los planteamientos neoclásicos, las empresas no buscan maximizar beneficios, buscan obtener un beneficio positivo que le permita permanecer en el mercado. Entonces, la empresa busca su rentabilidad y en función de su rentabilidad van a estar definidas sus reglas de inversión, o sea, como la mejor determinante de la tasa de expansión o contracción de la empresa. Entonces, dice aquí, con el tamaño de las empresas alterado, en ese sentido, en función de la expansión o contracción de las mismas, si las mismas características operativas podrían producir diferentes niveles de insumos y productos y por lo tanto diferentes señales de precios y de rentabilidad. Por este proceso de selección, claramente, los niveles agregados de insumos y productos y los niveles de precio para la industria experimentan un cambio dinámico, aun cuando las características operativas de la empresa individual fueran constantes. Pero las características de operación también son objetos de cambios a través de las rutinas de búsqueda de las firmas. Búsqueda y selección son simultáneas, aspectos interactuantes del proceso evolutivo. Los mismos precios que proveen retroalimentación a la selección también influyen en la dirección de búsqueda. Entonces, esto es muy interesante porque recuerden que los autores mencionaban que la empresa se desenvuelve en un contexto de mercado y en este sentido los precios son importantes en la rentabilidad de la empresa. Por eso nos mencionan, dice, los mismos precios que proveen retroalimentación a la selección, dice, también van a influir en la dirección de búsqueda. Dice, a través de la acción conjunta de búsqueda y selección, las firmas evolucionan en el tiempo con la condición de la industria en cada periodo, sembrando las semillas de su condición en el siguiente. Entonces, los precios van a dar señales para estos procesos de búsqueda y selección, donde lo que está detrás es generar una rentabilidad para la empresa. Y esta rentabilidad determina el ajuste tecnológico, ¿no? Aquellas modificaciones tecnológicas que implemente la empresa. Por lo tanto, se menciona que la rentabilidad se establece por lo que está haciendo la empresa y por lo que hace la competencia. El mercado va a seleccionar a las empresas más eficientes y determina qué estrategias son las ganadoras. Entonces, la empresa, su motivación es generar beneficios. Y para generar beneficios va a contar con una serie de rutinas operacionales que le van a permitir enfrentar el día a día y generar un cierto grado de rentabilidad, pero también si hay cambios en el medio ambiente, la empresa tiene que implementar sus rutinas de búsqueda, buscando siempre ¿qué? Su rentabilidad. Y en estas rutinas de búsqueda tiene que evaluar la forma que está produciendo, tiene que evaluar su stock de capital. Entonces, en función de esto es que la empresa puede presentar diferentes tasas de expansión o de contracción. Y en esa rutina de búsqueda, la empresa va a encontrar una, dos, tres, cuatro, quizá, o una o dos formas de hacer las cosas y va a seleccionar. Por eso nos dicen los autores que las rutinas de búsqueda y selección van a ser simultáneas y van a ser elementos constitutivos de un proceso evolutivo. Entonces, estas rutinas de búsqueda y de selección permean. ¿Permean a qué? ¿No? Permean a las rutinas operacionales de la empresa. No es lo que veíamos, esta jerarquización de las rutinas. Entonces, la empresa sabe que si necesita, o sea, si ella quiere persistir en el medio ambiente, si quiere continuar, si quiere sobrevivir, tiene que avanzar. Y este avance es un avance técnico, el cual va a ser resultado de dos tipos de fuerza. El primero, la mejora de las tecnologías individuales, y la segunda, el avance técnico va a ser resultado de la expansión, ya sea que imite o adapte
otras tecnologías más productivas y rentables respecto a las que puede estar utilizando la empresa, ¿no? Que pueden ser menos productivas y menos rentables. Entonces, el avance técnico resulta tiene un elemento endógeno en ese sentido, una mejora de las tecnologías con las que cuenta ya la empresa, pero también este avance se puede fundamentar con el uso de tecnologías que no son propias a la empresa. Por eso nos dice, la expansión, el crecimiento de la empresa también se puede dar a través de un proceso de imitación o adaptación de tecnologías más productivas y rentables. Entonces, esto es interesante porque a este nivel ustedes se pueden dar cuenta que la rentabilidad es lo que va a determinar este ajuste tecnológico, este avance tecnológico. Porque la rentabilidad de cualquier empresa va a estar determinada por lo que está haciendo la empresa y por lo que está haciendo la competencia. Y en función de eso, la empresa tiene que actuar. Entonces, ¿no? Ante una economía, ante un medio ambiente que es dinámico e incierto, este enfoque evolutivo no presenta a la empresa como una función de maximización estática, ¿no? Dice, dada la existencia de racionalidad limitada, ¿no? Como un obstáculo para la optimización, el resultado al que llegue la empresa es un subóptimo. Entonces, porque la racionalidad limitada restringe que se pueda considerar toda la información en caso de que existiese y de todos los costos que implican determinadas acciones o decisiones. Por eso lo mencionábamos, en este proceso de búsqueda y selección, la empresa selecciona una rutina que piensa o se selecciona una técnica. eh, Selecciona una técnica que piensa que le va a permitir enfrentar el medio ambiente. Pero esto es impredecible, porque estamos en un medio ambiente dinámico e incierto. Entonces, no necesariamente esa selección que hizo la empresa es una decisión correcta. Igual y sí, pero no se tiene esa certeza. En cuanto al análisis que se hace en esta teoría respecto al comportamiento individual y al comportamiento empresarial, los autores comentan que el comportamiento de una organización, de una empresa, es reducible al comportamiento de todos aquellos individuos que la integran, ¿no? Aquí hay una vinculación micro-macroeconómica. Dice, por lo que se espera que las regularidades en el comportamiento de los individuos tengan consecuencias a nivel organizacional. Entonces, el comportamiento de una organización va a estar fundamentado en el comportamiento individual de cada uno de sus miembros. En este sentido, es importante y de acuerdo a las primeras definiciones que se hacían de empresa como una tenedora de conocimientos, de habilidades y de rutinas, las habilidades con las que cuenten los individuos van a ser análogas, van a ser semejantes a lo que significan las rutinas organizacionales para las empresas. Sin embargo, estos autores señalan que las rutinas van a ser más importantes como una característica del comportamiento organizacional que las habilidades como característica del comportamiento de cada uno de los individuos. La analogía es interesante porque el análisis que se realiza de las empresas es un análisis similar al que se realiza de los individuos. ¿Por qué? Porque tanto individuos como empresas son organismos complejos que van a elegir entre un conjunto de opciones ante un medio ambiente dinámico.
¿Qué vamos a entender por habilidad? En el sentido de las habilidades individuales. Una habilidad es la capacidad para generar una secuencia suave de comportamiento coordinado que es efectivo corrientemente con relación a sus objetivos, dado el contexto en el que normalmente ocurre. Se caracteriza por ser programática, porque comprende una secuencia de pasos que van a funcionar como una unidad, que van a tener un orden establecido y que la ejecución de los mismos en muchos casos es automática. Entonces, ¿qué podemos entender de estos dos párrafos? Las habilidades con las que cuentan los individuos son también patrones estables de comportamiento que les permiten desarrollar de manera exitosa o lograr de manera exitosa un objetivo, dado el contexto en el que normalmente ocurre este objetivo. Entonces, estas habilidades van a ser secuenciales y si funcionan como una unidad, tienen un orden en la forma en que se ejecutan. Y las habilidades, ¿no? Esas habilidades prácticamente se desarrollan de forma automática. Entonces, en el desarrollo de las habilidades, dice, involucran conocimiento tácito, un conocimiento que no está codificado, que está en el individuo per se. Dice, aunque lo tácito de una habilidad es cuestión de grado. ¿Por qué? Porque cómo se gestione un mismo conocimiento va a diferir de persona a persona. Dice, el mismo conocimiento puede ser más tácito para una persona que para otra. Hay personas que tienen la capacidad o tienen la habilidad de poder transmitir su habilidad. Existen otros individuos para los cuales esta habilidad no es tan tangible y el conocimiento se hace tácito. O sea, gana en el grado de ser tácito. ¿Por qué? Porque no se puede transmitir. Entonces, en cuanto al desarrollo de las habilidades individuales, también van a ser importantes los incentivos, ¿no?, que involucren la realización de esa habilidad, y también van a ser muy importantes los costos que tengan codificar el conocimiento que es tácito en un individuo. Entonces, todo conocimiento tácito puede ser codificable. Sin embargo, en algunos casos el costo es tan alto que el conocimiento se mantiene sin codificar. Y esto puede resultar contraproducente para la empresa en un momento determinado. Entonces, una habilidad, dice, incluye de manera normal la realización de múltiples elecciones. Dice, pero la mayoría de estas elecciones se realizan de una manera no consciente, es decir, de una manera automática. Dice, y en la secuencia para desarrollar una habilidad existen muchos elementos de conocimiento que son tácitos y difíciles de sistematizar y transmitir. ¿Por qué? Porque son conductas inherentes y automáticas. Piensen ustedes en algo en una actividad en las cuales ustedes tengan una habilidad superior a las de otras personas y piensen cómo las desarrollan. Tiene un elemento tácito y automático presente muy fuerte. Y cuando alguien les dice, explícame cómo lo haces, puede haber personas que sean muy hábiles también para explicar la forma en que hacen las cosas, pero que a otros les cueste mucho trabajo y que te digan, pues es que ve cómo lo hago. ¿Sí? Entonces, esto es interesante. Entonces, cuando estamos hablando de que esa habilidad con la que cuenta la empresa para enfrentar una serie de situaciones, le permite suprimir elecciones.
¿Por qué? Porque la supresión de la elección deliberada, dice, está asociada y es una condición para que se presente en el individuo un comportamiento suave y efectivo. La repetición de su habilidad le va a permitir al individuo aprovechar y acrecentar la habilidad en cuestión. Entonces, ante una situación dada, el individuo no tiene que estar eligiendo, no tiene que estar realizando múltiples elecciones, sino que esa habilidad le permite suprimir las elecciones y afianzarse de un comportamiento o de un comportamiento que sabe que se va a desarrollar de una manera suave, estable, fluida y que va a ser efectiva. Entonces, la repetición de ese comportamiento va a hacer que el individuo acrecente su habilidad, sea más hábil, ¿no? Aumente la habilidad eh, que, con con la que ya cuenta, ¿no? Y eso es resultado de de la repetición. Entonces, dicen aquí los autores, existen trade-offs entre la capacidad y la selección deliberada, un trade-off impuesto en última instancia por la racionalidad limitada. Las ventajas de la habilidad se alcanzan mediante la supresión de selección deliberada, confinando el comportamiento a canales bien definidos de comportamiento y reduciendo la selección de opciones a otra parte del programa. Por otro lado, hay ventajas de ser abierto y deliberado en la elección de acciones a todos los niveles de detalle, pero hay riesgos de estar mal coordinado y de realizar acciones de forma inhábil. Entonces, con este contexto, vemos que las habilidades de un individuo van a gobernar su desempeño. Y aquí resulta una cuestión interesante. ¿Es distinto saber hacer X? ¿Es distinto saber hacer una cosa que saber cómo obtener una cosa? Entonces nos dicen los autores, un planeador efectivo, un directivo efectivo que está detrás, que está planificando lo que se hace en la empresa, puede obtener muchas cosas si sabe cómo obtenerlas, aunque no sepa hacerlas de manera personal. Y esto es interesante porque planear y resolver problemas son también habilidades en sí mismas. Entonces, encontramos que hay miembros o hay individuos que saben hacer las cosas. Planear y resolver problemas, dice también, es una habilidad. Y poder obtener X también es una habilidad. Entonces dice, un individuo o empresa que no sabe hacer las cosas por sí mismo necesita poseer en algún momento la habilidad que le permita enfrentar una situación. Dice, lo menos que debe de hacer este individuo a una empresa, debe conocer el nombre de la habilidad que requiere. Y obtener la habilidad con la que no cuenta la empresa le va a generar un costo. Hacerse de esa habilidad le genera a la empresa costos. Y el objetivo de la empresa va a ser adquirir esa habilidad a un precio razonable. Entonces, aquí se van gestando situaciones muy interesantes porque mencionan los autores que la empresa debe conocer el nombre de la habilidad que requiere y para solicitarla con precisión también va a tener resultados importantes porque tú vas a demandar esa habilidad a un tercero que no posees y necesitas obtenerla de una forma satisfactoria. En este sentido, la empresa debe conocer también qué está pidiendo y en función de eso es que la relación entre la empresa y un tercero va a ser más o menos satisfactoria y va a ser la forma en que se establezca entre las partes la relación y los costos que enfrenten la misma.
Entonces, cuando la empresa necesita de una habilidad estandarizada, va a generar una transacción, un intercambio para obtener un bien estandarizado. Y entonces en esto se van a establecer, como en cualquier contrato, se van a establecer y verificar las obligaciones contractuales que aplican tanto para el proveedor como para el usuario, ¿sí? Para la empresa. En este sentido, la relación proveedor-usuario va a ser menos cercana porque no se necesita esa cercanía, porque la transacción es para obtener un bien estandarizado. Pero ¿qué pasa cuando se tienen que dar transacciones para obtener bienes o servicios que no están estandarizados? El comprador, en este caso la empresa, debe conocer cómo se hacen las cosas. Si bien no debe saber cómo se hacen, pero sí debe conocer cómo se hacen las cosas, ¿no? Y debe de estar supervisando de forma cercana la realización de esa actividad. En caso contrario, ¿no? Imagínense, la empresa no conoce qué está pidiendo, no sabe qué es lo que le tienen que entregar y eso le puede implicar costos muy importantes y que el bien demandado, la habilidad demandada, presente múltiples deficiencias. Entonces, para construir una habilidad es necesario desarrollar una estructura que describa apropiadamente la secuencia repetida de un evento en un contexto particular. Dice, solo ello permite la creación de un conocimiento útil. Como los individuos ejercen sus habilidades como miembros de una organización, las características organizacionales se ven afectadas por las habilidades individuales. Entonces, toda esta parte nos hablan los autores de la importancia de las habilidades individuales, de la analogía entre la habilidad individual y la habilidad organizacional, de la importancia de estos comportamientos individuales en el comportamiento de la empresa. Y precisamente en este sentido, debido a que un individuo ejercita su habilidad dentro de la empresa bajo la figura de un miembro de la misma, las características de las capacidades organizacionales van a estar afectadas por las habilidades individuales. Entonces, en la siguiente parte de la exposición se verá cómo impactan estas habilidades individuales a las características organizacionales, es decir, a las rutinas organizacionales. Gracias.